la Pascua, estamos celebrando la resurrección y es una gran razón para que nosotros estemos contentos, estemos alegres. ¿Quién está contento? ¿Quién está alegre? ¿Quién viene gozoso esta noche? Bendito sea el Señor, porque el Señor va a hacer grandes obras, va a seguir más bien haciendo grandes obras esta noche en cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea el Señor. Nos vamos a ir directito a la palabra del Señor y al mensaje que Dios nos tiene preparado esta tarde, esta noche, ¿verdad? Porque el tiempo se nos fue volando, me abordaron el tema y voy a tratar de dar una reflexión más o menos rápido, ¿no? Para seguir con lo que sigue después de esta reflexión. Y nos vamos a ir al Evangelio de San Juan, en el capítulo 20. Por esta ocasión, hermanos, yo les voy a pedir a todos los que trajeron su Biblia que no la busquen esta cita bíblica en su Biblia, que la escuchen. Yo la voy a leer y ustedes la escuchen, porque la cita bíblica que me dieron está bastante extensa y voy a tratar de cortarle ciertos capítulos y así para cuando yo vaya leyendo que no se me pierda, mejor vamos a estar atentos, ¿no? a cómo yo se la voy a ir compartiendo. ¿Amén? Muy bien. Si quieren leerlo en casa, está en el capítulo 20 hasta el versículo 29 y les voy a leer también otra cita bíblica que está también en otro de los evangelios. Bueno, y nos dice así la palabra del Señor. Más bien el tema que les voy a compartir se llama ¿con quiénes se encontró primero Jesús resucitado? Así se llama el tema. ¿Con quiénes se encontró primero Jesús resucitado? Y en estos pasajes bíblicos que yo les voy a compartir, los vamos a encontrar con diferentes personas en diferentes situaciones en las cuales Jesús tuvo un encuentro con ellos, Jesús resucitado. Pero sin embargo, estas personas antes, ¿verdad? Hubo un antes y luego el después que Jesús resucitó, que ellos tuvieron un encuentro personal con el Señor. ¿Quiénes de ustedes han tenido un encuentro personal con el Señor? ¿Quiénes? Levanten la mano los que nunca hayan tenido un encuentro personal con el Señor. Una persona, ¿verdad? Pero este es el día en que el hermano se va a encontrar con el Señor. ¿Amén? Porque Cristo vivo está aquí y con aquellos que aún todavía creen que no se han encontrado con Él, esta es la oportunidad en la que se pueden encontrar con Él y pueden tener una experiencia personal con Él. Entonces, si la mayoría nos hemos encontrado, hemos tenido la experiencia con Cristo, nos vamos a identificar con cada una de estas personas que nos va a hablar este evangelio. Y nos dice así la palabra del Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro se había sido removida. ¿Qué había pasado con la piedra? Fue corriendo. ¿Cómo fue, decía don Alex también? Corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Con qué se encontró María Magdalena? Con el sepulcro vacío. Habían movido la piedra, pero primeramente, ¿quién era María Magdalena? ¿Alguien me puede decir quién era María Magdalena? María Magdalena fue una mujer que experimentó la misericordia de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la misericordia de Jesús? Nos dice que María Magdalena fue una mujer que Jesús sacó 7 demonios de ella. ¿Cuántos demonios trae usted, hermano? ¿Será que se pasa de los 7? ¿O tendrá menos de 7? ¿Ah? ¿Cuántos? Hasta la cuenta perdieron, ¿verdad? No me pueden dar un número. Bueno, esta mujer había sacado 7 demonios y dice que también era prostituta, ¿verdad? Y se acercó a los pies de Cristo, ¿verdad? Y esta mujer experimentó una experiencia tan maravillosa con Cristo
que la piedra había sido movida, ¿verdad? Que la piedra había sido movida y no estaba en el cuerpo de Cristo. Y cuando miró, ¿qué fue lo que hizo? Salió corriendo a hablarle a los discípulos. Y luego los discípulos, dice la palabra del Señor, nos sigue diciendo en esta misma cita bíblica, que salieron corriendo y menciona a Pedro y al discípulo que más amaba, y a uno de los discípulos que más amaba. Y dice que llegaron y se dieron cuenta que lo que decía María Magdalena era cierto. Jesús no se encontraba en aquel lugar. La tumba estaba vacía. Y se convencieron ellos mismos. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Se fueron de ese lugar. Y María Magdalena, como una mujer fiel a Cristo, dice la palabra del Señor, que se quedó ahí. Y empezó aquella mujer a llorar. ¿Cuántos de ustedes lloran? Todos, ¿vean? Los hombres dicen que no. ¿Vean? Escondiditas, pero se echan su lagrimón, ¿no? Bueno, entonces María Magdalena, dice la palabra del Señor, que se quedó ahí llorando. Y mientras ella estaba llorando, dice que habían dos ángeles, echó una vistadita para la tumba. Dice que se estaba llorando afuera de la tumba. Y luego dice que la palabra del Señor te echó un vistazo para adentro y miró a dos ángeles. Y le dijo a uno de ellos, ¿por qué lloras? ¿Verdad? Y luego después ella siguió chille, ¿verdad? Así como las mujeres a veces somos bien chillonas, ¿verdad? Ella siguió chille porque el Dios, el Jesús que le había cambiado la vida, se lo habían llevado. Y luego escuchó una voz por detrás que le dijo, ¿por qué lloras? Y María Magdalena pensó que era el que cuidaba aquel lugar, el que le hablaba. Y de repente este hombre le dijo, María. La llamó por su nombre. Yo me imagino aquella voz, porque dice que cuando le dijo ¿por qué llora? Ella no supo quién era. Pero sin embargo, cuando la llamó por su nombre, dice la palabra del Señor que María Magdalena le dijo, Maestro, Maestro. Reconoció la voz de Jesús. Se dio cuenta que el que le estaba hablando no era cualquiera. Se dio cuenta que el que le estaba hablando era Jesús. En ese momento que María Magdalena llegó a ese lugar, María Magdalena no estaba convencida, aún todavía no había captado, aún todavía no estaba quizás convencido de las palabras de que Jesús le había dicho que al tercer día iba a resucitar. Pero sin embargo, ¿cuántos de nosotros quizás aún todavía vivimos así? Esta mujer se había quedado con el Cristo muerto, con la imagen del Cristo muerto, sin esperanza. Sin embargo, llega Jesús y le habla, y esta mujer reconoce la voz de Jesús. Jesús diciéndole, es posible. Todo es posible sacar cualquier demonio, todo es posible mover cualquier piedra. ¿Cuántas piedras, hermana, en nuestra vida tenemos? Y muchas veces creemos que es imposible poder mover esa piedra. Sí, esa piedra, eso que tú estás viviendo en tu vida, que es una piedra que lo miras como algo imposible que tú lo puedas mover. María Magdalena se dio cuenta que todo era posible porque Jesús estaba vivo. Dice la palabra del Señor que salió corriendo. ¿Para dónde? A contarle a sus discípulos, a los discípulos. Porque ¿quién lo mandó? Jesús. Jesús le mandó y le dijo, ve y dile a mis hermanos. Ve y dile a mis hermanos. Y María Magdalena salió corriendo, ¿verdad? A contarle a los demás discípulos. Y vamos con el segundo punto. Primero, ¿se encuentra con quién? María Magdalena. Segundo, se encuentra con los desanimados. Y vamos a ver con quiénes, cuáles son los desanimados. Dice en el capítulo 19. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de
reciban el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que estaban reunidos, ¿quiénes? Los discípulos. ¿Y qué tenían los discípulos? Miedo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el miedo? ¿O será que hay aquí puros valientes que nunca hayan experimentado eso del miedo? Vamos acá, vean. Fuerte, dice. Nunca he sentido miedo. ¿Ah? Este no es el caso de Julio, ¿verdad? Los discípulos sí sintieron miedo. Dice que tenían miedo. ¿Por quiénes? Por los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos sabían de que ellos eran amigos de Jesús y tenían miedo que fueran también a buscarlos a ellos. ¿Y estaban qué? Escondiditos. Estaban escondidos por miedo. ¿Por qué? Porque el que los protegía, el que los hacía sentir fuertes, el que los hacía sentir invencibles, había muerto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tenido, así como los discípulos, la experiencia con Cristo? Y se nos ha olvidado lo que Cristo hizo por nosotros y volvemos nuevamente a situaciones difíciles en nuestra vida y volvemos de nuevo a caer en el miedo. En el miedo al que dirán, el miedo a lo que pueda pasar en nuestra vida. El miedo a lo que pueda tener, quizás alguna enfermedad. No sé si ustedes han escuchado, me ha tocado escuchar de personas que les duele algo, sienten algo en su cuerpo, pero sin embargo no van al hospital porque les da miedo a la respuesta que les pueda dar el doctor. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a lo que nos pueda pasar, a lo que venga. Los discípulos estaban así de esa manera. Tenían miedo, pero llega Jesús y se encuentra con ellos. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Es decir, cálmense, tranquilo, tengan paz, que yo estoy vivo. Y yo puedo darte lo que tú necesitas. Ahí en medio de esa tribulación, ahí en medio de esa enfermedad, ahí en medio de ese problema que tú tienes. Tranquilo, ten paz, porque yo estoy vivo. Y dice interesante, hermano, porque dice que Jesús se presenta ante ellos y les mostró ¿qué? Sus heridas. Les mostró las heridas de sus manos. ¿Para qué? Para que se convencieran que era Él mismito, el que habían crucificado. Y le dice: la paz esté con ustedes. Y al mismo momento, ¿qué es lo que les dijo? Reciban el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros somos bautizados? ¿Cuántos de nosotros tenemos el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo vive en mí, dentro de mí. Y eso significa que hay un poder, que podemos vencer cualquier miedo, que podemos vencer cualquier obstáculo. ¿Por qué? Porque Jesús nos da su Espíritu. Porque el mismo Cristo, yo quiero que hermano, que te convenza de eso. El mismo Cristo vive realmente en nosotros. Y si el que venció la muerte vive en nosotros, todo es posible. Porque el que tiene a Cristo no puede ser un cobarde. Porque el que tiene a Cristo no puede ser un soldado débil. Porque hay fortaleza. Porque hay paz en Cristo. Amén. Amén. Tercer grupo de personas con las que se encuentran. Con los desanimados. ¿Cuántos de ustedes se han sentido algún día desanimados? ¿Hay puros valientes aquí? Amén, dice el hermano, ¿no? Valientazo acá. Desanimados. ¿Cuántos nos hemos sentido desanimados? ¿Se acuerdan aquel pasaje bíblico donde habla de los discípulos, dos discípulos que iban rumbo a Emaús? Ok, voy a tratar de leerles rapidito y el tiempo se me fue. Dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Aquel mismo día, los discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar
pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Palabra del Señor. Dice que iban estos hombres, ¿verdad?, de Jerusalén, en donde había pasado el acontecimiento de salvación. Jerusalén, iban hacia una ciudad que se llamaba ¿cómo? Emaús. Y estos hombres igual habían tenido un encuentro personal con Cristo, habían tenido una experiencia con Cristo, pero sin embargo estos hombres iban desanimados. ¿Por qué? Por la muerte de Cristo también, el mismo tema, la muerte de Cristo. Y dice que Jesús iba caminando con ellos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido desanimados? ¿Cuántos incluso hemos sentido que hemos perdido nuestra fe? Y quizás en este momento, ¿verdad?, aunque con nuestra boca digamos Cristo vive, en realidad si nos vamos a profundo de nuestro corazón nos damos cuenta que hemos perdido nuestra fe, que estamos desanimados, que estamos con una patita adentro y la otra afuera y otros con las dos patitas afuera. Nos sentimos desanimados. ¿Por qué? Porque ya no sentimos a Cristo. Porque a veces sentimos que en realidad Cristo no existe. Porque a veces sentimos que aunque nos digan que Cristo camina con nosotros, yo no lo puedo sentir, no lo puedo experimentar. Pues déjenme decirles que así se sentían los discípulos. Y dice la palabra del Señor que había algo que no los hacía que pudieran mirar a Jesús. ¿Y sabes qué era? La ceguera, el desánimo. ¿Por qué? Porque le habían puesto una barrera que no podían identificar la voz de Cristo, así como la identificó María Magdalena. María Magdalena la identificó de volada cuando le dijo su nombre. Sin embargo, estos discípulos iban con ellos, incluso habló con ellos y les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Alguien recuerda? ¿De qué van hablando? Iban aquellos hablando de lo que había pasado, de que a su Jesús lo habían matado, lo habían crucificado, y ellos iban conversando acerca de eso. Y cuando le dijeron eso, le dijeron a él, tú eres el único que no sabe lo que ha sucedido. Nosotros pensábamos que era el que iba a venir a liberar, pero sin embargo ya lleva 2 días de muerto, y sin embargo ya lleva 2 días de muerto. O sea que estos hombres iban sin esperanza. Ya lleva 2 días de muerte. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado con ese Jesús muerto? Ya llevamos cuántos días que Jesús murió y Él resucitó, y aún todavía nos hemos quedado con la imagen de Jesús crucificado, cuando en realidad tenemos a un Cristo vivo. Vamos para el otro punto, para el otro encuentro. Pedro, con los traicioneros. ¿Cuántos traicioneros hay aquí? ¿O cuántos nos han traicionado? ¿Y cómo nos hemos sentido cuando nos traicionan? ¿Y queremos qué? Vengarnos. A veces queremos vengarnos con aquella persona que nos traicionó, con aquellas personas que nos han hecho algo, que nos ha dolido, que nos han dado, como dicen, una puñetada por la espalda. ¿Cuántas personas nos han hecho eso? Ya sea en el trabajo, incluso nuestros familiares, y hemos sentido ¿qué? Coraje. Y no queremos ver a esas personas. Dicen, no las quiero ver, pero ni en pintura. ¿Vean? No queremos ver a esas personas por lo que nos hicieron. Y a veces deseamos lo peor para esas personas. Y somos cristianos. Pero hemos deseado lo peor para esas personas que nos hicieron daño. Sin embargo, dice en el Evangelio de San Marcos, si no me equivoco, sí, San Marcos, capítulo 16, versículo 7, que cuando Jesús le dijo a María Magdalena que fuera a decirle a los demás discípulos, dice la palabra del Señor que le dijo, y en especial, uno de los ángeles, y en especial a Pedro, y en especial a Pedro. ¿Por qué? Porque era Pedro el que necesitaba más de él.
mientras que los seres humanos a veces, hermanos, miramos las apariencias, Jesús mira la profundidad del corazón. Porque aquel hombre que lo traicionó, dentro de él lo amaba con locura. ¿Acuerdan aquella cita bíblica donde Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Te amo, le dice Pedro, te amo. A pesar de mi flaqueza, a pesar de mis fallas, te amo. Y el Señor sabe, hermano, que hay en tu corazón. Y el Señor te dice: te amo. Y es contigo que quiero encontrarme, así como me encontré con Pedro. Es contigo que quiero encontrarme, con aquel que lo traicionó, con aquel que cayó en la tentación, con aquel que cayó en el pecado, con aquel que lo negó, que lo conocía. Es con ese que Jesús se quiere encontrar. Es con ese con quien Jesús resucitado quiere tener un encuentro personal. Quinta persona con la que Jesús se encontró. Interesante, hermano. Y si hemos leído las citas bíblicas diarias, nos hemos podido dar cuenta de cómo las citas bíblicas nos han ido hablando precisamente de eso, de los encuentros que Jesús tuvo con cada una de estas personas. Quinto encuentro con Tomás, el último, rápido. ¿Quién era Tomás? Un discípulo también. Tomás, dice la palabra del Señor, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea las marcas de los clavos y sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando a las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Le dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Palabra del Señor. ¿Qué pasó con Tomás? Tomás está en el grupo de aquellas personas que decimos: hasta no ver, no creer, ¿verdad? Dijo Tomás: yo tengo que mirar. Y no nomás mirar, sino Tomás quería meter los dedos, ¿verdad?, en los agujeros de sus manos. Y no nomás eso, para quedar más seguro, quería traspasar su mano por el costado. ¿Cuántos Tomásitos hay aquí? ¿Qué dijo Tomás? Bueno, lo que ustedes me vienen a decir, él no lo miró. Yo tengo que mirarlo. Yo tengo que mirarlo por mis propios ojos. Tengo que ser testigo y mirarlo, ¿verdad? Y después, 8 días después, que dice la palabra del Señor, Jesús se le presentó y le dijo: aquí está, mete tus deditos en mis manos y pasa tu mano en mi costado. ¿Y qué fue lo que le dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Y dice el Señor: dichosos los que creen sin haber visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Hermana, hermano, creemos que Cristo está vivo por fe. No porque lo estamos mirando así personalmente como tú me estás mirando a mí, sino por fe. Creemos en el poder de Cristo por las obras que ha hecho en nuestra vida. En cuanto Dios ha hecho obras, incluso en Tomás también lo hizo, pero Tomás dudó. Ellos no estaban convencidos de alguna manera de lo que Jesús les hablaba de su resurrección. Pero sin embargo vino Jesús y se reveló con ellos, se presentó ante ellos. Jesús, quizás aquí la mayoría quizás no estamos convencidos de que Cristo está vivo, pero hoy Jesús, así como se encontró con todas esas personas, hoy quiere también encontrarse con cada uno de nosotros.
Porque aunque nosotros de repente tengamos una fe tan pequeña o no tengamos nada de fe, pero ya hemos tenido una experiencia con Cristo, pero Cristo sabe que somos parte de su redil. Y por eso Cristo viene a revelarse con cada uno de nosotros, así como con Tomás. Interesante, Jesús se presenta con los agujeros en sus manos y con su costado abierto. ¿Por qué creen que se presenta así? Porque Jesús quiere que al verlo ahí, nosotros recordemos, escucha hermano, recordemos lo que Él hizo por nosotros. No que lo miremos así, crucificado, sino que nosotros recordemos lo que Él hizo por nosotros. Que no se nos olvide que es el acontecimiento más grande en el mundo, el que nosotros estamos celebrando hoy en día. La resurrección de un Cristo vivo, que así como actuó en aquellos discípulos, así como se reveló con ellos, hoy quiere revelarse con cada uno de nosotros. Amén. Hoy vamos a hacer una oración en la que vamos a clamar que Jesús también se encuentre con nosotros, con nuestras vidas, con aquellas cosas que traemos en nuestra vida. Yo te invito, hermano, a que cerremos nuestros ojos, y que nos conectemos en este momento, que nos conectemos con Cristo y que hoy con